En el grupo de estudios y debates bíblico, en Telegram, se sostuvo un candente debate en contra de una trinitaria llamada Leticia Montero. Alexander Gell y José Jr. confrontaron su doctrina antibíblica trinitaria y también las calumnias lanzadas por Leticia Montero. Alexander Gell unió todos los audios del debate y lo transformó en video. Ese video está en el canal de Alexander Gell Séptimo Milenio. Ahora la aplicación NotebookLM ha hecho este resumen y critica a ese debate. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un material un poco diferente, ¿verdad? ¿Son unos audios de YouTube? Sí, de un canal llamado Alexander Gell y canal Séptimo Milenio. Y capturan, una refutación teológica bastante intensa. Exacto. El contexto es un debate, o más bien las consecuencias de un debate, en un grupo de estudios bíblicos en Telegram. Y el protagonista de estos audios, Alexander Gell, responde con mucha vehemencia a otra participante, Leticia Montero. A la que él describe como trinitaria. Eso es. Y el meollo de la cuestión, como suele pasar, es la naturaleza de Jesucristo, la doctrina de la Trinidad, temas, clásicos. Sí. Pero aquí hay más tela que cortar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué más? Pues que Gell no solo está discutiendo doctrina, la acusa directamente a Montero, de calumniar a otro miembro del grupo, un tal José Jr. Vaya, o sea que se mezcla lo doctrinal con lo personal. Totalmente, y eso caldea mucho el ambiente, claro. Bueno, pues nuestro plan hoy es desgranar un poco los argumentos que da Alexander Gell en esas grabaciones. Veremos qué dice sobre la divinidad de Cristo, por qué critica tanto el trinitarismo, cómo interpreta en la Biblia ciertos textos clave, y también la historia, ¿no? Habla del Concilio de Nicea, por ejemplo. Sí, le da bastante importancia a Nicea. Pues nada, creo que es una forma interesante de ver cómo funcionan estos debates doctrinales tan apasionados, sobre todo en foros online, ¿no? Así que vamos a ello. Vamos allá. Gell empieza muy fuerte. Dice que Leticia Montero calumnió a José Jr. ¿Exactamente qué dijo Montero, según Gell? A ver, según cuenta Gell en los audios, Montero acusó a Jr. de ser arriano, que ya sabes, es una etiqueta con mucha carga histórica. Sí, herejía clásica. De negar la divinidad de Jesucristo. Gell, claro, lo niega rotundamente. Dice que eso es falso, una calumnia, y le exige a ella pruebas. ¿Pruebas? ¿Un audio? ¿Un mensaje? Sí, un audio, un texto de Jr. donde dijera eso. Y según Gell, Montero no presentó nada. Y Gell insiste mucho en algo. Dice que la razón por la que Jr. iba a expulsar a Montero del grupo no era por pensar distinto sobre la Trinidad, sino por esa supuesta calumnia. Eso recalca él, que el debate doctrinal, está permitido, pero la calumnia personal, a eso es otra cosa, una línea roja para ellos. ¿Y es habitual esa distinción en estos grupos de debate online? Pues sí, los administradores suelen intentar poner reglas, ¿no? Para que la gente discuta ideas y no se ataque personalmente. Aunque a veces la línea es fina, ¿sabes? Sobre todo cuando las creencias son tan importantes para la gente. Claro, se entiende. Para Gell, en este caso, era calumnia pura y dura. Eso defiende él. Vale, entendido. Entonces, Gell rechaza que él o Jr. sean arrianos y obviamente rechaza ser trinitario. ¿Cómo define entonces su propia visión de Cristo? ¿Dónde se coloca él? Él afirma que sí, que tanto él como Jr. reconocen que Jesucristo es un ser divino. Eso lo deja claro. Su explicación es interesante. A ver. Dice que Jesús es el Hijo, el primogénito y el unigénito del Padre. Y cita Juan 5:26, donde dice que el Padre le dio al Hijo tener vida en sí mismo, y que esto fue, antes de toda la creación. Antes de todo. Antes de todo. Por lo tanto, razona él, Jesús tiene naturaleza divina, porque viene del Padre. Y aquí hace mucho énfasis en la palabra engendrado, o nacido. ¿Y por qué tanto énfasis en engendrado y no creado? ¿Qué diferencia hay para él? Ahí está la clave de su argumento. Para Gell, engendrado significa que el Hijo comparte la misma naturaleza divina del Padre. Viene de la misma, sustancia, por así decirlo. Es Dios porque procede de Dios. Ya. En cambio, si fuera creado, implicaría que es de otra naturaleza, como nosotros, hecho de la nada o de otra cosa. Así que al decir engendrado, no creado, busca dos cosas. ¿Cuáles? Primero, afirmar que Cristo es divino.
Segundo, negar que sea coeterno o coigual al Padre. Para él, el Padre es el único Dios todopoderoso, supremo. Entiendo. ¿Una divinidad derivada, por así decir? Algo así. Y él insiste, esto no es arrianismo porque Arrio decía que fue creado, y tampoco es trinitarismo, que dice que son coiguales y coeternos. Se sitúa en un punto propio. Vale. Una posición muy perfilada. Y además no se corta en criticar las herramientas que usan los trinitarios como Montero. ¿De qué se queja principalmente? Sí, ahí es muy crítico. Ataca sobre todo dos cosas. Primero, las traducciones de la Biblia que usan. Traducciones. Sí, menciona la Reina Valera de 1960, por ejemplo. Dice que es moderna, fraudulenta, que viene de teólogos influenciados por lo que él llama, lo repite mucho, la gran ramera católica romana. Vaya. O sea, vincula ciertas traducciones con la Iglesia Católica, a la que rechaza frontalmente. Exacto. Y segundo, afirma que esas traducciones tienen añadidos, manipulaciones hechas a propósito para meter con calzador la doctrina de la Trinidad. Y el ejemplo que siempre saca es la famosa coma juanina. ¿La coma juanina? Me suena, pero ¿qué es exactamente? Suena muy técnico. Lo es. Es un añadido en algunas versiones de la primera carta de Juan, capítulo 5, en concreto en los versículos 7 y 8. Algunas versiones antiguas, sobre todo latinas, y traducciones posteriores, añaden una frase que dice algo como, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ah, claro. Eso suena muy trinitario. Claro, por eso históricamente fue un texto muy usado por los trinitarios. Pero la crítica textual moderna, la mayoría de expertos, dice que esa frase no estaba en los manuscritos griegos más antiguos y fiables. O sea que probablemente se añadió después. Eso parece. Y él usa esto como prueba de cargo, ¿sabes? Para decir, ¿veis? Los trinitarios se basan en textos corruptos, manipulados. No conocen los originales, ni el griego, ni el hebreo, ni la historia de verdad. Entiendo. Usa la crítica textual para desacreditar las fuentes de sus oponentes. Exactamente. Y hablando de historia, Gell no se queda ahí, recurre a un peso pesado, el credo de Nicea. El del año 325. Pero lo usa de una manera sorprendente, ¿no? Totalmente. Es que es uno de los pilares de su refutación a Montero. Según Gell, ella dijo que Nicea aplastó a Arrio y estableció la Trinidad. Y él le da la vuelta. ¿Cómo? Dice, sí, Nicea condenó a Arrio, por supuesto, pero, ojo, el credo original, el que firmaron en el 325, no dice nada de un Dios trino. Ni una palabra. Nada, según él, y argumenta que lo que sí dice ese credo encaja perfectamente con lo que él cree. Y cita partes, ¿eh? ¿Qué partes cita? Pues cita. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, creador de todo, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre. Y aquí viene lo fuerte, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, consubstancial homoousios al Padre. Wow. O sea, toma un credo que es fundacional para la ortodoxia trinitaria y dice, esto es lo que yo creo. Exacto. Lo usa para decir que la creencia ortodoxa original, la que luchó contra Arrio, afirmaba un Padre Supremo y un Hijo que era divino, de la misma sustancia divina, sí, pero engendrado, distinto del Padre y en cierto modo subordinado por su origen, no coigual ni coeterno en el sentido trinitario posterior. Es una jugada argumental muy audaz, ¿no? Reclamar Nicea para una visión no trinitaria. Muy audaz. Y lo contrasta con lo que él llama añadidos posteriores. Dice que lo del Espíritu Santo como Dios se añadió después, en Constantinopla, en el 381, y que eso ya fue una corrupción. Y ni hablar del credo de Atanasio, que es supertrinitario. Ese lo rechaza de plano como antibíblico. O sea, intenta separar el Nicea original de desarrollos posteriores que él ve como desviaciones. Esa es la estrategia. Es algo común en grupos no trinitarios, intentar demostrar que la Iglesia primitiva pensaba como ellos. Vale. Y para reforzar esa idea de Jesús como divino pero no igual al Padre,
también habla de la naturaleza divina en general, ¿no? Sí, desarrolla esa idea. Dice que tener naturaleza divina no te convierte automáticamente en el Dios Todopoderoso, en el Padre. Y cita 2 de Pedro 1:4. ¿Qué dice ese texto? Ser el Padre. ¿Entiendo el punto? Es una forma de decir que la divinidad no es exclusiva del Padre en un sentido absoluto. Exacto. Y esto lo conecta con otro argumento, uno lingüístico, sobre la palabra hebrea Elohim. Ah, sí. La palabra que se suele traducir como Dios. Eso es. Él señala que Elohim, aunque se traduzca a menudo en singular como Dios, en hebreo es una forma plural, y que en la Biblia se usa de maneras muy distintas. Como de distintas. Pues dice que se aplica no solo al Padre, claro, sino también a Jesús. Cita Juan 1:1, donde el griego dice Theos, que él ve como el equivalente de Elohim. También dice que se aplica a ángeles, citando el Salmo 8, e incluso a humanos con autoridad de Dios. ¿A humanos? ¿Como quién? Como Moisés, cita Éxodo 7:1, donde Dios le dice a Moisés, «Mira, yo te he constituido Elohim para Faraón», y también a los jueces de Israel refiriéndose al Salmo 82, donde se les llama Elohim. O sea, que para Joel, Elohim es un título que puede aplicarse a varios seres con autoridad o naturaleza divina, no solo al Padre. Precisamente. Y su conclusión es que hay muchos Elohim, pero solo un Dios supremo. Cita Deuteronomio 10:17, que llama al Padre Dios de dioses, que literalmente en hebreo es Elohim de Elohim. El Elohim supremo sobre todos los demás, Elohim. Eso es. Y critica la costumbre moderna de escribir Dios con mayúscula para el Padre y Dios con minúscula para los demás. Dice que eso es un invento, que en los manuscritos originales hebreos o griegos no existía esa diferencia. Interesante el punto lingüístico. Y para rematar la idea de la subordinación de Jesús, incluso después de resucitar y ser glorificado, ¿qué textos usa? Pues usa pasajes donde el propio Jesús resucitado llama al Padre mi Dios. Eso para él es clave. Por ejemplo, Cita Juan 20:17, cuando Jesús le dice a María Magdalena, «Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Mi Dios, lo dice Jesús resucitado. ya. Y también Apocalipsis 3:12, donde el Cristo glorificado dice que pondrá sobre el vencedor el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Otra vez, mi Dios. Y añade Efesios 1:3, donde Pablo bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que si el propio Cristo glorificado llama al Padre, su Dios, ¿cómo va a ser igual a él? ¿Ese es el argumento? Ese es exactamente su argumento. Para él es una prueba irrefutable de que, aunque Jesús sea divino, reconoce al Padre como superior. Queda bastante claro el esquema de Yale. Expone su doctrina y a la vez ataca o refuta los argumentos que él atribuye a Montero. Mencionaste antes que era muy gráfico al hablar de la unidad padre-hijo. Sí, ahí se pone especialmente. Sarcástico, diría yo. Rechaza de plano la idea que él le atribuye a Montero de que padre e hijo están unidos en un solo ser. Y usa unas imágenes. ¿Qué dice? Lo llama un dios siamés, o un dios salchichón, o embutido, así tal cual. Y dice que muestra imágenes comparando representaciones de la Trinidad, como esas con 3 caras, ¿sabes? Sí, las he visto. Pues las compara con dioses hindúes que tienen muchas cabezas o brazos, buscando claramente asociar la Trinidad con el paganismo, visualmente. Es muy directo. Vaya lenguaje. Y entonces, un texto como Yo y el Padre uno somos, de Juan 10:30, que siempre se usa para hablar de la unidad de esencia, ¿cómo lo interpreta él? Pues dice que esa unidad no es de ser, no es que sean la misma entidad, sino que es unidad de propósito, de voluntad, de acción, que el Hijo hace siempre la voluntad del Padre. Están perfectamente alineados. ¿Y cómo justifica esa interpretación? Se apoya mucho en Juan 17, la oración de Jesús antes de morir. Ahí Jesús pide que sus discípulos sean uno, así como Él y el Padre son uno. Y él razona, a ver, si ser uno significara fusionarse en un solo ser, entonces los creyentes también nos fusionaríamos todos en Dios. Dice que eso es absurdo. Entiendo. Argumenta por analogía. Si la unidad de los creyentes es de propósito y amor, la unidad entre padre e hijo también debe serlo. Exactamente. Unidad de propósito, de armonía, de sumisión del Hijo al Padre. Esa es su lectura. ¿Y qué me dices de otros argumentos que parece que usó Montero? ¿Mencionaste los milagros o quizás algún texto específico? Sí,
también los aborda. Por ejemplo, rechaza que los milagros de Jesús, como caminar sobre el agua, demuestren que es el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué no? Los compara con otros milagros de la Biblia. Dice, bueno, Sadrach, Mesach y Abednego caminaron en el fuego. Moisés abrió el mar rojo. ¿Eran ellos Dios Todopoderoso? No, eran hombres haciendo cosas extraordinarias con el poder que Dios Padre les daba, poder delegado. O sea que los milagros de Jesús también eran por poder delegado del Padre, no por su propia deidad suprema. Esa es su explicación. Y luego está Colosenses 2:9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Un texto fuerte para los trinitarios. Sí, como lo lee Gell. Lo interpreta diciendo que eso se refiere a Cristo después de resucitar, que ahora, en su cuerpo glorificado, sí habita toda la plenitud de la naturaleza divina. Pero niega que eso signifique que el Padre mismo habite corporalmente en Jesús, o que sean la misma persona. Es la naturaleza divina del Padre la que llena al Hijo glorificado. Sutil la diferencia, pero importante para su esquema. Muy importante. Y por supuesto la frase Dios uno y trino la descarta totalmente. Dice que eso no aparece en la Biblia por ningún lado. Y lo contrasta con Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Es donde Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y él subraya que ahí Jesús distingue claramente. Está el Padre, el único Dios verdadero, y está Jesucristo a quien has enviado. Dos entidades distintas. Vale, hemos hablado del Padre y del Hijo según Gell. Nos falta una pieza clave de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Qué dice de él? ¿Cómo encaja o no encaja en su visión? Pues y él no encaja. No como persona divina, desde luego. Lo niega rotundamente. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo para Gell? Argumenta que es sencillamente el poder del Altísimo, la fuerza activa de Dios, algo impersonal. Y cita varios textos para apoyar esto. ¿Cómo cuáles? Pues Lucas 24:49, cuando Jesús promete poder desde lo alto. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. 1 Corintios 2, donde Pablo habla de demostrar el Evangelio no con sabiduría humana, sino con demostración de espíritu y de poder. Ve una equivalencia directa. Espíritu igual a poder. Ya. Y hace un paralelismo interesante entre Romanos 8:11, que habla del espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, y Efesios 1:19-20, que habla de la operación del poder de su fuerza que Dios usó para resucitar a Cristo. Dice, ¿veis? El espíritu que resucitó a Jesús es el poder de Dios. Pero la Biblia a veces habla del Espíritu como si tuviera personalidad, ¿no? Que se entristece, que enseña, que guía. ¿Qué hace Gell con eso? Lo explica diciendo que eso es personificación. Una figura literaria, la prosopopeya. Como cuando hablamos de que la naturaleza es sabia, ¿sabes? No creemos que la naturaleza sea una persona literal. Claro. Pues él dice que igual con el espíritu. Que se habla de él como si fuera una persona para darle énfasis, pero que no lo es realmente. Y aquí usa una analogía, un poco irónica. ¿Cuál? Señala que el Antiguo Testamento a veces también personifica el alma de Dios. Cita Salmos o Jeremías donde dice, mi alma aborreció o mi alma se vengará. Y argumenta, si tomáramos eso literalmente como una persona distinta, Dios sería cuádruple, Padre, Hijo, Espíritu y alma. Juega con la reducción al absurdo, ¿no? Exacto, para decir, no podemos tomar todas las personificaciones de la Biblia como personas literales. Y supongo que también rechaza la parte del credo que sí habla del Espíritu como Señor y digno de adoración. Por supuesto. Dice que esa parte, la que describe al Espíritu como Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, fue un añadido posterior del Concilio de Constantinopla en el 381, que el credo original de Nicea, el del 325, no decía eso, y que por tanto ese añadido es una corrupción ilegítima. Parece que Gell cierra el círculo, volviendo a la historia de los credos. Y por lo que comentabas, termina sus audios de forma muy directa y personal hacia Montero, ¿no? Sí, la conclusión es muy dura, muy acusatoria. Según se oye, repite una serie de calificativos contra ella. Neófita, calumniadora, mentirosa, retorcedora de la Biblia, ignorante. Incluso le atribuye un espíritu inquisitorial católico. Madre mía.
Y le exige que pida perdón públicamente a José Junior por haberle llamado arriano, aunque luego añade que duda que lo haga, por su arrogancia de católica romana, dice. Vuelve a salir la conexión con el catolicismo como algo negativo para él. Es un hilo conductor clarísimo en todo su discurso. Vincula una y otra vez la doctrina trinitaria con lo que él considera que es la corrupción, el paganismo, la idolatría de la Iglesia Católica Romana, a la que llama la gran ramera del Apocalipsis. Rechazar la Trinidad es, para él, rechazar esa supuesta corrupción católica. Entendido. Es un elemento ideológico muy fuerte en su argumentación. Totalmente. Es clave para entender por qué es tan vehemente en su rechazo. Bueno, pues creo que hemos cubierto los puntos principales, un repaso bastante completo a los argumentos de Alexander Hell en estos audios. Hemos visto esa defensa tan apasionada de su visión no trinitaria que él distingue del arrianismo, su crítica feroz a la Trinidad, a sus fuentes, a su historia, y esa reinterpretación tan particular de textos y credos clave. Sí, la verdad es que lo que más llama la atención es la intensidad, ¿no? Cómo se viven estos debates. Y es curioso ver cómo textos de hace casi 2000 años, palabras como Elohim o eventos como Nicea, siguen siendo hoy campos de batalla teológicos. Y en Telegram. Totalmente. En foros digitales, sí. Y cómo cada grupo lee esas mismas fuentes para construir y defender su propia verdad, ¿no? Exacto. Es fascinante ver cómo se interpretan las mismas piezas de formas tan radicalmente opuestas. Sin duda. Nos deja pensando en eso, ¿no? Cómo los marcos previos que tenemos condicionan nuestra lectura de cualquier texto, incluso de los textos sagrados. ¿Leemos para confirmar lo que ya creemos o es una pregunta que subyace a todo esto? Una pregunta muy profunda, sí. Pues muchas gracias por acompañarnos hoy en este análisis. Ha sido intenso, pero muy interesante. Un placer como siempre.